Buenos días y bienvenidos a este ciclo de conversaciones, a este ciclo de encuentros en el Círculo de Empresarios de Galicia. Este ciclo de 3+3, 3 ahora de aquí a diciembre y otras 3 que serán en el periodo enero-mayo del 2022 y que pretenden ser una conversación dinámica, cercana, una conversación de unos 30 minutos, luego dejaremos un espacio también por si la gente que nos sigue quiere hacer alguna pregunta. Y bueno, la verdad que empezamos con una invitada de lujo, Carmen Lence. Carmen es CEO del Grupo Leche Río y presidenta del Consejo Lence Torres. Es vicepresidenta, además, del Breogán de Lugo y gran aficionada al baloncesto, vocal de la Junta de Ejecutivas de Galicia. Eres miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia, licenciada en Administración de Empresas, MBA por el Instituto de Empresa, posgrado del IES, la Universidad de Berkeley. Lo que más me ha sorprendido de tu currículum es tu trayectoria en cuanto a que has vivido en 7 países, vivido y trabajado en 7 países diferentes. Ya nos contarás tu experiencia. Has trabajado en consultoría y formación, en el campo del desarrollo del liderazgo, en la empresa familiar, y además tienes una faceta también muy activa en el campo de todo tipo de iniciativas, ¿no? Women's Initiative de San Francisco o la Asociación de Empresa Familiar en Grecia. Carmen, hace unos años asumes las riendas de la empresa familiar, dejas atrás a tu familia en Boston, aunque ahora me comentabas tomando un café que ya se han acercado un poquito, ahora viven en Madrid, y en fin, y te embarcas en una aventura de liderar el grupo familiar, y además con un grupo que aglutina no solo la parte más conocida de Leche Río y Leima, sino que también tenéis gasolineras, transporte, sanidad y hostelería, ¿no? Y donde te marcas como objetivo llegar a tu grupo a un nivel más superior, ¿no? Vamos a empezar con Carmen, con esta media hora que tenemos por delante, hablando como no, de COVID, ¿no? Un mundo que cambia muy rápidamente, que esto afecta directamente a las empresas tienen que ser más flexibles, más ligeras también, y que por lo tanto hay un antes y un después. Cuéntanos un poco la experiencia de Lence, cómo habéis sido capaces de gestionar este cambio y cuál ha sido sobre todo el aprendizaje en estos últimos meses. Bueno, para nosotros ha sido definitivamente una experiencia muy intensa, para mí en particular, porque la verdad es que mi padre falleció en abril del 19 y empezó el COVID en enero del 20, cuando aún estaba un poco como un pulpo en un garaje, y fue un reto realmente difícil, ¿no? Lo que sí aprendimos es que nosotros somos definitivamente ese tipo de empresa que no tiene una gran estructura. Para la facturación que tenemos, al final no somos tantos, somos unos 165 en lo que es el Grupo Leche Río en sí mismo. Después lo que es la empresa de transporte, etcétera, ya entre empleos directos e indirectos, pues somos unas 2.000 personas, entre los empleos directos que creamos nosotros y los indirectos, más las ganaderías, etcétera, ¿no? Pero es una empresa que definitivamente se vio ahí la capacidad de adaptación y de flexibilidad y la creatividad, debo decir, ¿no? Porque en un primer momento, cuando ni siquiera había geles desinfectantes de manos, había dificultad para encontrar EPIs, la gente del laboratorio de iniciativa propia pues crearon sus propios geles de manos, ¿no?
Entonces, realmente me sentí muy orgullosa, ¿no?, de la gente que forma el Grupo Leche Río, ¿no? También nunca se había hecho teletrabajo y sin embargo organizamos teletrabajo de un día para el siguiente y muy bien, todo el mundo respondió de una manera con muy buena disposición y muy abiertos al cambio. Fue realmente lo que hemos aprendido, pues que somos una empresa fuerte, una empresa resiliente y que si todos remamos en la misma dirección con un objetivo claro, pues que no hay nada que se nos pueda poner por el camino. Hablabas ahora de tu padre, ¿no? De que te incorporas a la empresa prácticamente cuando él fallece, ¿no? Tu padre, que en alguna conversación que hemos tenido me decías que tenía un estilo directivo como más autártico, ¿no? Y bueno, pues tu estilo claramente es, no sé si lo contrario, pero desde luego mucho más, un liderazgo mucho más participativo, más compartido, ¿no? Si cabe. ¿Cuál es la clave de este proceso, ¿no? de ese relevo tan abrupto, por otro lado, cuando sucedes a tu padre? ¿Y cómo habéis sido capaces, sin perder lo que son los valores, ¿no?, de los que está impregnado el grupo, cómo sois capaces, sin socavar eso, de dar ese paso y otro estilo de dirección como el que tú practicas? Bueno, yo desde el principio, desde que llegué a Leche Río, claro, hay siempre, bueno, aunque yo he trabajado en Leche Río con anterioridad y estaba en el Consejo de Administración y la gente evidentemente me conocía, pero claro, vengo de Estados Unidos, hacía tiempo que no estaba allí en el día a día y evidentemente había mucho miedo y mucha incertidumbre, ¿no? No solamente por parte de los empleados, pero también por parte de clientes y por parte de la sociedad en general, porque todo el mundo identificaba a Leche Río con mi padre, ¿no? Era una empresa muy personalista y había ese sentimiento de que el día que mi padre no estuviera, pues que la empresa no iba a sobrevivir el que él no estuviera. Definitivamente, sustituir a una persona como mi padre no es fácil, ¿no? Lo que sí, desde el primer momento yo dejé claro que esto no iba a ser una revolución, iba a ser una evolución, ¿no? Porque evidentemente mi padre y la gente con la que trabajó y que ayudó a poner la empresa donde está, evidentemente hicieron un buen trabajo, porque si no, no estaríamos donde estamos, ¿no? Y evidentemente nuestra empresa, como todas las empresas, tiene muchas cosas que mejorar, pero es que siempre tienes que estar mejorando. Es un proceso que no se acaba nunca, ¿no? Nosotros hay cosas que teníamos que hacer que nos hacía falta hacer para tener una buena base, para eso que digo siempre, ¿no?, de dar el salto al siguiente nivel, porque es una empresa que necesita dar ese salto por el mercado en el que estamos y la situación en la que estamos con una competencia muy fuerte, pero es más bien una evolución, ¿no? Manteniendo, cuando llegas a un sitio nuevo hay que tener mucho cuidado, porque lo he visto muchas veces en multinacionales, llega un CEO nuevo y cambia todo, hasta lo que funciona, ¿no? Entonces hay que estar, ¿qué es lo que funciona? Y construir sobre eso y lo que no funciona es que se puede mejorar, ¿no? Y siempre con mucho respeto hacia el trabajo de la gente que ha estado antes, ¿no? Como digo siempre también es, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, ¿no? Hay que ver lo que se hizo antes, construir sobre eso y después con respecto al estilo de liderazgo se corresponde a muchas cosas. Primero, mi padre era fruto de su época y además era un emprendedor que creó la empresa, ¿no? Yo soy la segunda generación que sí que tiene un conocimiento de la empresa, pero no de la misma manera que una persona que la ha crecido, que la ha creado y la ha levantado, ¿no? Y después estamos en una situación, en un entorno completamente diferente, ¿no? Hoy en día es muchísimo más competitivo, no le quito mérito a mi padre, ni mucho menos, pero es un entorno muy difícil, muy volátil, está cambiando continuamente y uno no puede tenerlo todo en su cabeza y no puede construir, o sea, el que esté solamente centrado en una persona es perjudicial para la empresa. Creas un cuello de botella que realmente puede acabar con la empresa. Entonces, uno tiene que tener la humildad y la inteligencia de saber rodearse de gente que es muchísimo mejor que tú en cada uno de sus campos y de eso, lo que yo siempre cuando entrevisto es esta persona tiene que ser mucho mejor que yo, no es que sea mejor que yo, muchísimo mejor que yo, que realmente me sorprenda con su conocimiento, ¿no? Y después crear este equipo, porque aparte de ser buenos técnicamente y saber de su campo, tienen que ser personas que sepan trabajar en equipo, que tengan la humildad de escuchar,
que tengan la humildad de reconocer cuando están equivocados, que no sean ese tipo de persona que va con su idea y tiene que ser lo que ellos digan. Son personas que yo considero peligrosas, sino gente que tenga una mentalidad flexible y que sepa atender a feedback y no cerrarse en su punto de vista, ¿no? Y después intentar conseguir que ese equipo, bueno, intentar conseguir no, o sea, conseguir que ese equipo esté alineado de una manera clara en conseguir un objetivo claro que tiene la empresa, ¿no? Y eso es principalmente lo que yo considero que es mi trabajo. Es un reto conseguir gente buena, es un reto enorme, no solamente para mí, lo veo en general para muchas empresas, conseguir gente buena, que no solamente le guste el título, pero que además le guste el trabajo, que sea implicada con la empresa y que tenga ese nivel de lucha que tenemos que tener. Es un reto, pero yo no me rindo, no me rindo y conseguiré crear ese equipo ganador, porque es lo que tenemos que hacer y no nos queda otra. Seguro, seguro que sí. Gente buena, buena. Gente buena, buena, no solamente buena técnicamente, pero como decimos nosotros, con actitud río. Exacto, actitud río. Muy bien, hablas de equipo y háblanos un poquito de ti, ¿no? En una faceta más personal, porque aunque ya no vives en Boston, sí que tuviste que tomar la decisión de venirte a Lugo, de Boston a Lugo, ni más ni menos, dejar atrás a tu familia. ¿Cómo se concilia eso? ¿Cómo se lleva? Bueno, definitivamente fue duro. Hay una cosa que cuando éramos adolescentes, mi padre era una persona que siempre estaba muy preocupada por enseñarnos el valor del dinero, por decirlo así, o el valor un poco de dónde venían las cosas, ¿no? Y que no lo tomáramos todo por descontado. Entonces, cuando llevábamos ya 15 días de vacaciones aquí por esta zona, por San Vicente del Mar, y veía que nos lo estábamos pasando demasiado bien, se ponía un poco nervioso y nos decía, sacamos las vacaciones, para casa a trabajar, ¿no? Tú aquí, tú allí, tú allá, ¿no? Y yo siempre protestaba y le decía, pero ¿por qué es injusto? Mis amigos están aquí todo el verano, he aprobado todo, ¿por qué tiene que ser esto, ¿no? Y él me contestaba siempre con toda la calma, porque tú, Carmen, no eres como tus amigos. Tú, Carmen, tienes una empresa y una empresa es una responsabilidad. Es el trabajo de mucha gente, es el pan de mucha gente, ¿no? Y a mí me llevó muchísimo tiempo realmente entender la implicación que esas palabras han tenido sobre mí, de ser realmente consciente sobre eso. Y no fue hasta que mi padre falleció y, de hecho, el control de la empresa cayó en mis manos. Y era esta... O sea, yo tenía una vida fantástica. Lo entendiste, entonces al final Sí, entendiste lo que te quería explicar. Decir, ¿no? Yo tenía una vida fantástica en Boston, mi familia estaba fenomenal allí y de repente es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? La decisión fácil hubiera sido vender todo y dedicarme a lo mío, o sea, dedicarme a lo que estaba haciendo y seguir con mi vida. Pero estaba esa voz ahí. Tú, Carmen, tienes una empresa es una responsabilidad, es el pan de mucha gente. Y es verdad. Y es verdad. Y es algo que uno no se puede tomar a la ligera, ¿no? Y sí, fue duro porque de repente pues se veía a mi familia una vez al mes y después fue todavía más duro porque no lo veía durante meses. hasta que el COVID, bueno, pues se relajó un poco la situación con el COVID. Pero es un sacrificio y no es un sacrificio. Lo hago con muchísimo placer y lo hago con muchísimo orgullo. Crear una empresa como Leche Río es el trabajo de mucho tiempo, de muchas personas, y no se puede tomar a la ligera, ¿no? Y después, en mi caso, he tenido la grandísima suerte de que mi familia me ha apoyado, tanto mi marido como mis hijos. Si ellos no lo hubieran entendido y hubieran estado mal, hubiera sido imposible para mí, ¿no? Porque evidentemente yo siento que tengo una responsabilidad con la gente de nuestra empresa y aparte es algo que me gusta, pero evidentemente para mí, mi familia es lo primero. Y encima si no están bien, al final, ¿qué sentido tiene todo esto, ¿no? Muchas de las cosas que haces también es por tu familia también, ¿no? Y bueno, yo estoy contenta de haber tomado la decisión. Estoy orgullosa de lo que está consiguiendo bueno, las empresas del grupo Lence y definitivamente estoy muy orgullosa de la diferencia que hacemos. Palabras con muchísimo valor y muy necesarias, escuchadas de tu boca.
para poner en valor el trabajo y esa responsabilidad que asumís los empresarios, ¿no? Y que nos da la sensación de que hoy no se valora, incluso se minusvalora. Y bueno, seguimos en este plano personal, pero ya un poco más con una vertiente profesional. Como decíamos en la introducción, eres muy activa, ¿no? Participas en multitud de iniciativas, de asociaciones, entre otras Ejecutivas de Galicia, donde impulsáis acciones para mujeres directivas, ¿no? Desde tu óptica, ¿cuáles son esos retos a los que se enfrenta la mujer directiva, la mujer empresaria, y cuáles son las principales inquietudes? Bueno, yo pienso que el principal reto es lo que se llama el sesgo inconsciente, ¿no? Muchas veces ni siquiera es por mala intención, pero es la educación que hemos recibido que de una manera inconsciente te hace pensar que, bueno, pues que una mujer a lo mejor no es que tenga las mismas oportunidades, es que no tiene el interés, ¿no? Porque piensas que va a poner siempre su familia primero, que puede ser, ¿no? Pero por lo menos darle la oportunidad de que defienda si quiere hacerlo o no, ¿no? Eso yo creo que es lo principal, ¿no? Que muchas veces se da por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso se da por supuesto que iba a vender la empresa, porque se da por supuesto que iba a preferir estar con mi familia, ¿no? Y es algo con lo que me he enfrentado varias veces, a veces incluso con ganaderos que venían a la empresa y básicamente parecía que me estaban haciendo una entrevista de trabajo y se querían asegurar de que realmente no iba a vender la empresa un poco, pero me ha pasado con más personas, ¿no? Eso está ahí, es real, la diferencia, bueno, es como nos han educado y realmente el problema es que ni siquiera somos conscientes. Incluso le pasa a las propias mujeres, ¿no? Que mi madre misma muchas veces me dice, ay, tu marido te va a acabar dejando con lo que trabajas. Y yo, mamá, también lo tendría que haber dejado yo a él, entonces... ¿no? Eso es algo que existe y que está ahí, ¿no? Y otra parte también es que, por ejemplo, hay estudios que dicen que normalmente nos rodeamos de gente como nosotros, ¿no? Y si tú estás en un consejo de administración donde todos son hombres y estás entrevistando un nuevo candidato y es un hombre y una mujer y son los dos iguales, tiendes a escoger la persona que más se parece a ti porque es con la que más sientes que vas a poder relacionarte, ¿no? Por eso ahí tiene sentido el tema de la discriminación positiva, ¿no? Porque si no realmente tiendes sencillamente, por el momento, cada vez hay más hombres que mujeres en los consejos de administración y si no hay algo que incentive a contratar mujeres, pues es un poquito la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es difícil romper esa dinámica. Eso no quiere decir, oye, que tengas que contratar a una mujer siendo peor, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, a igualdad de currículum, por decirlo así, pues se tiene que contratar aquello con lo que tú piensas que te sientes más cómodo. De todas maneras, una cosa sobre lo que me gustaría resaltar, ¿no? Normalmente cuando hablamos de la situación de la mujer, pues eso, normalmente se habla de la mujer ejecutiva, de la mujer en consejos de administración, por decirlo así, más de la mujer urbana, ¿no? Y a mí me da un poco de pena, ¿no? Y quiero coger esta oportunidad, y como la cojo normalmente, para también hablar de la mujer en el rural, ¿no? Porque ahí hay una discriminación que está mucho más escondida y sobre la que hay que llamar la atención y hacer algo para que eso no exista. Porque además es algo que nos influye a todos, ¿no? Porque hoy en día 2 de cada 3 personas que dejan el rural son mujeres. Y cuando se van con sus hijos, ¿no? Y eso hace que la población se mueva fuera del rural. Y tenemos un problema grande con el despoblamiento del rural. Entonces, desde el Grupo de Cherrío hemos empezado un programa para intentar poner nuestro pequeño grano de arena para que esto no sea así, para intentar que las mujeres en el rural de alguna manera puedan crear su propio empleo o por lo menos que estén mejor informadas de cuáles son sus derechos, de cosas como, por ejemplo, existe una ley de titularidad compartida de las ganaderías desde el año 2012, que es una gran desconocida y pocas ganaderías lo han aplicado,
pero eso es algo que está ahí y que debe haber información y debe haber una voz que también defienda los intereses de la mujer en el rural. Y en este sentido, y ya que lo sacas a colación, hay que pedirle algo a la Administración para que este tipo de iniciativas, este tipo de inquietudes de las que tú estás ahora hablando, para que apoye la Administración de alguna manera. Bueno, yo creo que el COVID, con todas las cosas que ha traído malas, ha traído cosas muy buenas, como que la gente se ha dado cuenta que no tiene por qué vivir en las grandes ciudades para tener trabajos maravillosos. Que hoy en día, si hay una buena conectividad, pueden hacerlo desde el rural, ¿no? Y en este sentido, la Administración tiene que ser consciente de esto y ayudar a que la gente vuelva rural. Y una manera es fomentar de alguna manera que no se quede sin servicios, se están quedando sin líneas de autobús, se están quedando sin colegios, se están quedando sin centros médicos y esto hace que el rural sea cada vez menos atractivo. Y muchas veces la conectividad en el rural no es buena, ¿no? Con lo cual dificulta esto, ¿no? Entonces ahí sí que haría falta ayuda. Y definitivamente, evidentemente, programas que ayuden a fomentar la emprendeduría, que se creen empresas, definitivamente también ayuda. Muy bien, no nos vamos del rural, porque al final Leche Río bueno, pues está dentro de un sector, vamos a decir, tradicional y dependiente de la ganadería, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología en el sector y dónde estamos? En Galicia, ¿a qué altura estamos en este sentido? Bueno, yo creo que la tecnología es importantísimo para cualquier empresa, ¿no? Y al final una ganadería, si yo hablo de lo que yo más o menos entiendo, es una empresa, ¿no? Y yo veo que las ganaderías que cada vez están más profesionalizadas y cada vez utilizan más la tecnología son ganaderías más eficientes, ¿no? Y tienen que ir hacia eso, como yo, como empresa, también tengo que ir cada vez a ser una empresa más eficiente porque al final es el mercado. Vivimos en un mercado súper competitivo, nuestros clientes tienen una fuerza de negociación brutal, mis competidores son 3 veces más grandes que yo, entonces como no seas efectivo, te quitan del mercado, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con las ganaderías, tenemos que concienciarnos de que es una empresa, ¿no? Y que el ganadero tiene que ganar dinero no solamente porque se le pague más y se le pague un precio justo, evidentemente, pero además porque cada vez son mejores empresas, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, nosotros somos conscientes de ellos y queremos ayudar, no solamente decirlo, es facilísimo decirlo, pero realmente ayudar a que eso suceda. Bueno, el Grupo Lence, Leche Río, ha empezado un programa en colaboración con la Universidad de Santiago, pero el campus de Lugo, que se llama Smart Milk, que tiene mucho que ver con la digitalización, ¿no? Porque es un programa que ayuda al ganadero a ver cuáles son realmente sus costos y no solamente ver cuáles son sus costos, además compararlos con otra ganadería, ¿no? Y compararlos con ganaderías más eficientes y que le ayuda a ver dónde están las áreas de mejora. Y en base a eso, después hacer cursos donde les ayuda a ser mejores empresas. Hoy en día empezamos con un piloto de 20 ganaderías que trabajan con nosotros y estamos continuamente recibiendo feedback de ellos para mejorar. Es la idea de hacer los programas piloto, ¿no? Siempre mejorarlo, con la idea de que realmente se convierta en un programa que podamos hacer con todas las ganaderías que trabajen con nosotros, ¿no? Qué interesante. Vámonos al extremo contrario de la cadena de valor, vámonos hacia el mercado. Decías hace unos días en el Foro de Economía Prospectiva de Galicia que solo la mitad de la leche que se recoge en Galicia se transforma en nuestra comunidad, ¿no? Y que este es un modelo casi tercermundista, ¿no? Porque bueno, la mayor parte de la riqueza y los impuestos se generan fuera, ¿no? o se van fuera, digamos, ¿no? En este sentido, y en Lence, en vuestro grupo, ¿cuáles son los retos que tenéis por delante en este proceso de valorizar la leche y qué estrategia tenéis en cuanto a nuevas categorías de productos o nuevos mercados? Bueno, esto que comentaba, definitivamente yo considero que es una tragedia.
realmente, ¿no? Y después considero que es una tragedia para Galicia en particular, porque no solamente el 40% se transforma fuera, es que Galicia produce el 40% de la leche que se consume en España y somos la 8ª región en producción de leche, ¿no? O sea, realmente tenemos un potencial enorme. Sin embargo, la única empresa gallega entre las 10 lácteas más grandes de España somos nosotros. Somos la número 6, ¿no? El 75% de la leche que se consume en España está en manos de 5 grupos. Nosotros estamos ahí, el 6. Por eso cuando me refiero a dar el salto, me refiero a dar el salto por lo menos al 5, ¿no? Y seguir saltando para arriba, ¿no? Pero definitivamente esto no es una cuestión de decir, bueno, esto es injusto, ¿cómo puede ser que los gallegos hayamos dejado escapar esta riqueza, ¿no? Y la hayamos puesto en manos de gente que tiene sus intereses fuera de nuestra comunidad? Pues ha pasado así. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer para revertir la situación dentro de lo que podamos, ¿no? Y eso pasa en gran parte por sacar al mercado productos de valor añadido. Nosotros somos una empresa que, como la mayoría de las lácteas, tenemos la mayor parte de nuestro volumen en leche UHT, que es una commodity y que tiene un margen mínimo, minimísimo. Vamos, que tienes que vender muchísimo para realmente que te salgan las cuentas, ¿no? Entonces, vamos hacia esta estrategia de conseguir productos de valor añadido. Una parte es la leche pasteurizada, que por desgracia con el COVID bajó el consumo porque bueno, pues la gente en vez de hacer la compra cada 2 días, pues dejó de hacer la compra y hacía más compra, pero menos habitualmente. Está empezando a cambiar otra vez, porque definitivamente el consumidor hoy está muy bien informado y sabe que la leche pasteurizada tiene propiedades que no tiene la leche UHT, ¿no? que favorecen la salud. Nosotros, gracias a Dios, con la leche pasteurizada, bueno, gracias a Dios, sí, y al trabajo, como dicen, a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Pues somos líderes en Galicia con la leche pasteurizada y vamos a seguir trabajando para seguir siendo líderes y seguir aumentando en el segmento de leche pasteurizada. Pero aparte de eso, hay que ir a escuchar al consumidor, ver cuáles son estos productos de tendencia. Una tendencia clara es la proteína y una tendencia clara son los productos clean label, sin añadidos, y en eso estamos nosotros, ¿no? Y en base a eso hemos sacado un producto nuevo que es bueno, la leche OptiPlus, que es una leche ultrafiltrada, que con lo que es el calcio y la proteína de la misma leche, a través de un sistema de ultrafiltración, que en realidad lo que es pasar la leche por un colador, que tiene unas membranas que hace que unas sustancias pasen y otras no, concentrando la proteína, pues conseguimos una leche con un 60% más de proteína de la propia leche, ¿no? Y un 40% más de calcio de la propia leche. Lo que quiere decir que los que son añadidos, como se ha visto, no se absorben por el cuerpo de la misma manera, ¿no? Es un producto que ya tenemos ahora en el mercado y que está funcionando muy bien. Y en base a esa misma leche, que nosotros le llamamos en casa la superleche, porque bueno, es la leche que cualquier vaca querría dar, porque tiene todo lo bueno y nada de lo malo, y pues hemos sacado los batidos proteicos, que son batidos pensados para deportistas, ¿no? Porque tiene un 27 gramos de proteína por cada envase, que es lo que se necesita para una buena recuperación después de un entrenamiento. Pero en realidad yo digo para el deportista como yo, deportista de todos los días, deportista de, bueno, de todos los días, sí, de todos los días de pasear, pero de deporte a deporte, pues 2 o 3 veces a la semana, ¿no? De gente que se quiere cuidar, que quiere mantener unos hábitos de vida saludable, ¿no? Y también lo hemos sacado hace poco y la verdad estamos muy orgullosos porque es la primera vez que con un producto de leche Río hemos entrado en una de las mayores cadenas de España, de las más difíciles de entrar a nivel nacional. No lo puedo decir porque no me dejas hacer publicidad, ¿no? Pero estamos muy orgullosos de eso. Muy bien, fenomenal. Vamos a ir terminando ya. Y con todo esto que estáis haciendo y con esa actitud, Río, ¿dónde ves el grupo dentro de, no sé, 5 años? Pues definitivamente entre esos 5 y tirando para arriba, porque es que lo tenemos que hacer. O sea, no es opcional, no hay una opción B. Esta es una empresa que está en un mercado muy competitivo, con unos clientes muy grandes, con una fuerza de negociación enorme, con unos competidores que son algunos multinacionales y otras empresas mucho más grandes que nosotras.
Y es que no hay opción a sobrevivir, hay que ir a triunfar, porque si no nos van a acabar absorbiendo por otras empresas, ¿no? Esto es lo que le pasa a muchas empresas familiares como nosotros, de empresas familiares de tamaño medio, en mercados muy maduros, que o dan el salto o se los acaban comiendo, ¿no? Para mí un referente es Estrella Galicia, lo han hecho fenomenal. Son la resistencia al 100%, no solamente la resistencia en su publicidad, pero la resistencia en que son esas empresas familiares que están en ese grupo que se resisten, se resisten a ser absorbidos por los grandes, se resisten a ser comprados y que definitivamente consiguen dar ese salto, consiguen triunfar y consiguen ellos posicionarse entre los grandes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer los gallegos. No podemos dejar un sector tan importante como el sector lácteo gallego en manos de empresas de fuera. Galicia no es el tercer mundo. Galicia no es el tercer mundo. Y mi objetivo es demostrarlo. ¿Y tiene Galicia cantera? ¿Hay directivos y empresarios que puedan estar a ese nivel que tú vislumbras para dirigir las compañías de los próximos años? Definitivamente. Así como los gallegos que van fuera triunfan, ¿no? Y que Galicia, como ha salido hace poco, es uno de los sitios donde mejor se vive en España. Una de las cosas que tiene buena es que a veces esos gallegos que se han ido también quieren volver, y sí que tenemos el material. Una de las cosas que me ha aportado el haber podido vivir en diferentes países y trabajar en diferentes países es que tengo con qué comparar. Y yo sé que los demás ahí fuera no tienen nada que nosotros no tengamos. La diferencia es que nos lo tenemos que creer y después tenemos que estar comprometidos, ¿no? Sí que es difícil contratar gente, especialmente para que venga para Lugo, pero sí que estamos atrayendo gente, ¿no? Y es cuestión de tiempo. Y definitivamente yo creo que Galicia lo tiene todo para triunfar. Solamente hay que creerse y hay que trabajar. Y después hay que tener también un buen apoyo por parte de la Administración, que eso siempre ayuda. Muy bien. Fenomenal. Pues si te parece, Carmen, estoy aquí con el móvil, no pienses que estoy chateando mientras, sino que me van mandando preguntas aquí al WhatsApp y bueno, la verdad que hay bastantes. Dice Javier Soriano Rouco, en este mercado empresas como Río pueden tener alternativa de crecimiento por compras o fusiones. Sí, definitivamente. Y es algo que a lo mejor eventualmente lo tenemos que hacer. Nosotros aún estamos, por decirlo así, poniendo la casa en orden para después dar ese salto. Sí que una manera de crecer es el crecimiento orgánico, pero si quieres dar ese salto, posiblemente tengas que pasar también por un crecimiento a través de compras o fusiones, totalmente. Pero bueno, ya te digo, yo al final llevo en este puesto 2 años y medio. Tenemos que un poco asentar ese equipo directivo, pero definitivamente sí que el ojo, uno siempre tiene que estar con la antena puesta en esa parte también, sí. Muy bien. Dice Alberto Fernández Varela, dice, Carmen, a día de hoy eres quizás la CEO de empresa familiar con más exposición pública de Galicia, eventos, redes sociales, etcétera, con mucha diferencia sobre el resto, que apenas son conocidos o conocidas. ¿Cómo crees que favorece a tu empresa y qué le dirías a esos otros CEOs o otras CEOs de empresa familiar que todavía no han dado ese paso? Bueno, yo creo que en mi caso, de nuevo, era una necesidad. Por una parte, porque no había mucha confianza en la sobrevivencia de la empresa una vez que mi padre falleció, y realmente era algo que estaba ahí, era muy palpable, ¿no? La preocupación de que nadie pudiera sustituir a mi padre, y a mí no se me conocía, porque después de todo llevaba 15 años fuera de España, ya no de Galicia, de España. Entonces, pues era importante que se viera que hay una persona que está comprometida con la empresa y con muchísimas ganas de tirar para adelante. Y después, en mi caso, también yo creo que ha sido para mí relativamente fácil, porque al final he vivido durante bastante tiempo en una cultura en la que eso es normal. Y también, al haber vivido tanto tiempo fuera de Galicia, una de las cosas que tiene, una de las ventajas de vivir en el mundo y que nadie te conozca y que a nadie le importes, por decirlo así, es que pierdes la vergüenza totalmente. ¿No? Y entonces, pues eso, para mí, el que me importe poco, por decirlo así, lo que piensan los demás de mí, es una liberación, ¿no?
y de estar acostumbrado un poco a ponerme ahí fuera, porque al final yo estaba trabajando en Berkeley University, y una de las cosas que hacía era dar cursos para directivos de altas empresas, ¿no? Que no los hay más exigentes que eso, te lo aseguro, ¿eh? Que hacía unas valoraciones que eran, ¡puf!, ya podía ser excelente, ¿no? Entonces, y una de las cosas que siempre estaba ahí es estar ahí fuera con la mejor intención don't be attached to outcome, ¿no? Salga lo que salga, tú lo has hecho lo mejor que has podido, ¿no? No me da ninguna vergüenza, pienso que es necesario tener visibilidad. Una de las cosas que tiene el empresario gallego, o los gallegos en general, lo veía también mi padre, que era mucho de yo trabajo, agacho la cabeza y trabajo, y doy por descontado que la gente lo va a ver y lo va a apreciar. Y eso no es así. Lo que yo he aprendido viviendo y trabajando en Estados Unidos es que tú puedes trabajar, pero como no lo cuentes al mundo, la gente no tiene por qué saber qué es lo que haces. Y es tu responsabilidad contarlo. Es tu responsabilidad contar tu historia y que la gente la entienda y la aprecie. Si no, por desgracia, se da por descontado. Sí, quizá la comunicación es una actitud y no hay que recurrir solo a la comunicación en tiempos de crisis, ¿no? Bueno, ya que has hablado de tu experiencia vital y profesional fuera de Galicia, fuera de España, y ya para cerrar este interesante encuentro, Carmen, ¿dónde se vive y se trabaja mejor? Bueno, obviamente, ¿qué quieres que te diga? Si estoy aquí de vuelta será por algo. Y es lo que te comentaba antes, ¿no? Muchos gallegos se han ido por el mundo, pero una de las cosas que tiene Galicia es que la gente quiere volver. Y ahí hay una buena parte de también rescatar este talento. De hecho, esta semana he estado en un evento de gallegos retornados y que retornan de las diferentes partes del mundo a montar empresa en Galicia. Porque en Galicia se vive bien, aparte tenemos una esperanza de vida como los japoneses, debe ser porque toman mucho pescado, pero no sé lo que es, pero se vive bien, vivimos en una tierra que realmente nos podemos considerar afortunados, ¿no? Porque además el gallego, yo considero que así como tenemos esas cosas que a veces nos hace ser demasiado, poder así, modestos, demasiado humildes, que está muy bien, pero cuando hay que defender lo tuyo, tienes que defenderlo con la cabeza alta y no tener ninguna vergüenza y de realmente poner en valor lo que tenemos. Y no es ser un chulo, es ser asertivo y poner en valor lo que tenemos con todo el derecho que tenemos de hacerlo, porque lo merecemos, porque lo tenemos, ¿no? Tenemos esa parte de ser un pueblo que recibe a los demás con humildad y con alegría, ¿no? Y eso lo vemos ahora con el tema de los peregrinos, ¿no? Y de ser un pueblo que no ha llegado, y esperemos que no lleguemos, a estos rollos de aquí somos gallegos y como somos gallegos lo hacemos todo en gallego y tal, que me parece muy bien. ¿Sabes? Tenemos la cultura gallega y tenemos un idioma que lo hay que respetar y que cuidar y hablarlo, y yo lo hablo, pero sí que estoy notando una cosa, que a mí en las redes sociales me critican tanto por escribir en gallego como por escribir en castellano, y esto es una cosa que la sociedad está yendo, que realmente me empieza a preocupar, ¿no? Y el otro día lo ponía ahí, ¿desde cuándo el derecho de expresión se ha convertido en el derecho de decirle a los demás cómo se tienen que expresar, ¿no? Y espero que en Galicia sigamos manteniendo esa tolerancia, ¿no? Siempre somos un pueblo gallego, tenemos nuestra cultura gallega, pero al final aquí tenemos que vender fuera de Galicia también, tenemos que competir con empresas fuera de Galicia y por desgracia no podemos hacerlo todo en gallego, porque si no nos quedamos viviendo en Galicia y eso no puede ser. Yo compito con empresas de fuera y tengo que hacer las cosas también en castellano. Y en inglés y en chino y en lo que haga falta. Muy bien, la verdad que estaríamos toda la mañana charlando. Ha sido una charla súper entretenida, amena, divertida. Me quedo con algunas palabras, algunas frases que has dicho, que voy a resumir de manera muy rápida y muy breve. Creatividad, el valor del equipo, el dar valor a las cosas, como decía tu padre, que eran enseñanza. La única alternativa es triunfar y nos lo tenemos que creer, Carmen. Actitud Río. Muchísimas gracias. Muchas gracias.